El 16 de septiembre del 2008, Mónica Chujis se desafilió de Alianza País porque consideró que la orientación política del presidente Correa estaba dando un giro hacia la derecha y alejándose del proyecto original de la Revolución Ciudadana. Hoy está enjuiciada penalmente por el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, por injuria calumniosa. Licenciada Mónica Chujis, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por el espacio. En su hoja de vida usted acredita experiencia como consultora de derechos humanos y ahora ha sido enjuiciada por violar un derecho humano, el derecho a la honra. Veamos lo que el presidente Correa dijo sobre el derecho a la honra en la audiencia del juzgamiento en su contra. Nosotros hemos decidido, como funcionarios, como militantes, un proceso revolucionario, decir, basta a esto. Han sido 5 años de lo mismo. Todos los días, calumnias, mentiras, injurias, infamias. Ahora nos defenderemos con la ley en la mano. Licenciada, ¿podría decirnos exactamente por qué ha sido enjuiciada? ¿Qué es lo que dijo usted de Vinicio Alvarado, que es mentira y además injuria calumniosa grave, o sea, la falsa imputación de un delito? Bien, gracias. Efectivamente, el día viernes hemos demostrado por todos los medios en la audiencia que no hay imputación del delito, que no hay injuria ni calumnia en las expresiones literales por las cuales me está acusando el señor Alvarado. ¿Qué es lo que le dije? Que es un nuevo rico, que le interesan los negocios. El señor Alvarado en la audiencia reconoció que es un nuevo rico. Además, yo me hice eco en el contexto de la entrevista hecha por el diario El Comercio, lo que ya otros medios, otra investigación y otros actores políticos habían dicho. Yo le puedo leer una lista larga de las investigaciones que los medios impresos le habían hecho. Por ejemplo, uno de los titulares grandes que hizo, o la investigación que hizo el periódico, la revista La Vanguardia, los negocios de los Alvarados. Los negocios de los Alvarados crecen como espuma. O las expresiones del mismo ingeniero Fabricio Correa, que decía, Vinicio Alvarado gana 12.5 veces más que antes sin ir a la oficina. Y en fin, otra serie de datos que incluso nos han llegado y que se publican a través de las redes sociales. Entonces, ¿dónde está el delito? Yo sí me pregunto, y le preguntamos, y así lo hemos demostrado en el juicio y lo hemos dicho públicamente, ¿dónde está el delito? Decirle que el señor Alvarado es un nuevo rico, él lo ha reconocido, que es un empresario, que es muy próspero, en fin, también el mismo Fabricio Correa dice que uno de los funcionarios del gobierno más próspero es Vinicio Alvarado. Entonces, no hay ningún delito, no hay imputación del delito, aquí lo que hay es persecución política. Yo quisiera recordar algo además, cuando salíamos a las movilizaciones y pasaban los carros del gobierno, del Estado, ¿sabe lo que decíamos? Y creo que muchos de los que ahora están en el gobierno decían lo mismo. Ahí están, esos son los que roban la nación. ¿A cuántos nos habían enjuiciado en los gobiernos anteriores por haberles dicho eso? Y no me vengan ahora porque se les cuestiona, porque se les critica, porque se les pide rendición de cuenta a los ecuatorianos, tengan que enjuiciarnos por injurias calumniosas. Por Dios, si en la norma internacional, en los derechos internacionales está básicamente penado, no existe, mejor dicho, no existe el tema de la pena por desacato. Sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos. En su demanda, el doctor Vinicio Alvarado pide que se le aplique a usted el artículo 493 del Código Penal, que dice lo siguiente: serán reprimidos con 1 a 3 años de prisión y multa de 6 a 25 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica los que hubieran dirigido a la autoridad de imputaciones que constituyan injuria calumniosa. Pero ¿qué ocurre? Que la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión, Catalina Botero, acerca de este artículo y de otros artículos del Código Penal ecuatoriano, en la audiencia sobre el estado de la libertad de expresión en el Ecuador, dijo lo siguiente, veamos. El desacato, para ser desacato, no tiene que llamarse desacato. Por ejemplo, la injuria calumniosa contra funcionarios públicos como agravante, pues es una forma de desacato. Está claro lo que usted dice. Yo quería por eso traer ese testimonio de esta opinión, que es una opinión técnica e imparcial. Ahora, según la Constitución de Montecristi y el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿qué validez entonces tiene esgrimir como sustento de la demanda este artículo 493 del Código Penal? De ninguna manera, y además quisiera agregar algo más. La forma en que se presenta la demanda lo hace como una persona privada, sí, efectivamente, como un caso privado. Sin embargo, en toda la demanda reivindica el señor Alvarado de que es un alto funcionario, de modo que, según los especialistas, violaría un principio legal, y eso haría que la demanda sea nulitada. Bueno, a pesar de ello, yo quiero insistir y hacerme eco también de lo que el presidente de la República
dijo el día sábado en cadena nacional, que me están enjuiciando por mentirosa. Yo quisiera decirle al país, yo no he mentido, señor presidente, no he mentido. Hemos demostrado que mis expresiones se hicieron eco de lo que ya todo mundo lo sabe, todo mundo conoce, y decir a alguien un nuevo rico no es delito, señor presidente. Además, esto muestra una intolerancia total del gobierno a las críticas, al cuestionamiento, que como ciudadanos tenemos derecho a hacerlo. Y además, porque las decisiones de las autoridades, de los gobiernos, tienen una incidencia en la sociedad. Nosotros tenemos el derecho a eso, a cuestionar, a pedir rendición de cuentas, pero no así el día viernes. Todo el poder del Estado, el presidente de la República, con todos sus ministros, o al menos con los ministros que manejan la política, estuvieron en la audiencia. ¿Cuál fue el mensaje realmente? Primero, amedrentar al juez. Segundo, sentar un precedente. Quien cuestiona el poder, quien se mete con el gobierno, le espera la cárcel y una fuerte suma de cantidad de dinero que había que indemnizarle. Ese es la lección, ese es el mensaje que está dándonos a nosotros concreta, en este momento con esa demanda. La despenalización de la injuria contra funcionarios públicos que propugnan los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluye que se dicte sentencia. Lo que determina es que a la persona declarada culpable, si se la declara culpable, no se le puede imponer pena de prisión y solamente una multa. Usted fue asambleísta constituyente, esto lo dice en la Constitución. En Montecristi, ¿quién inventó esto de que los tratados internacionales de derechos humanos prevalecen sobre la Constitución? ¿La partidocracia o la Revolución Ciudadana? ¿No fue justamente un resultado de la lucha de la Revolución Ciudadana de que se despenalice todo este tipo de disposiciones que criminalizan la protesta social, que criminalizan la libertad de expresión? ¿Cuál fue el motivo de esta disposición constitucional? Efectivamente, la Constitución es una Constitución garantista y ahí en 2 artículos, si no me equivoco, está precisamente aquello de que los tratados internacionales que tengan que ver con el tema de derechos humanos tienen que prevalecer sobre cualquier otra ley. Y eso tiene que aplicarse, pero lamentablemente en el país, cuando se trata, sobre todo cuando el poder intenta hacer uso de la ley, hace uso de la ley cuando le conviene y en la forma como le conviene. Y entonces resulta que incluso con la norma internacional, cuando le conviene tengo que valorar el papel de la CIDH, cuando no me conviene cuestiono a la CIDH. Lo mismo ocurre con la Constitución y con la ley. Y el gobierno y los funcionarios son expertos en aquello, es decir, aplico la ley cuando me conviene y cuando no me conviene la cuestiono. Y yo quisiera apelar, nosotros digo yo, con mis abogados, con la gente que nos apoya, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, apegados a derecho, con la Constitución, con la ley, tomando en cuenta la norma internacional, que insisto, el juicio que se sigue en contra de mí por supuestas injurias calumniosas no es otra cosa que persecución política y está ligada totalmente a los más de 200 ecuatorianos que también están procesados judicialmente por haber expresado o por haber salido a manifestaciones, por cualquier otra acción que a juicio o a criterio discrecional del gobierno estaríamos atentando al honor. Para mí que hay que más bien darles De otro lado, licenciada, usted fue funcionaria de Carondelet. Cuando usted estaba en la Secretaría de Comunicación también empezó esta campaña de descrédito contra los medios de comunicación y fue parte de ese círculo privilegiado de Carondelet, y no solo con este gobierno, sino en todos los gobiernos pasa lo mismo, que creen que en todo tienen la razón. Ahora, estando de la otra orilla, ¿está de acuerdo en que el derecho a la honra de los funcionarios públicos necesita menos protección que el de los ciudadanos comunes y por qué? Creo que el derecho a la honra lo tenemos todos, pero sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos, creo que hay que estar conscientes de que primero están expuestos al escrutinio nacional, al escrutinio de los ciudadanos, porque manejan fondos del Estado, porque están allí, porque lo hemos elegido y porque tienen una responsabilidad con la sociedad civil, porque además sus decisiones afectan a la sociedad civil y por ende creo que tienen que estar expuestos, tienen que estar abiertos a esa situación. Y cuando ocurren hechos como el que estoy viviendo yo, lo están viviendo más de 200 compañeros y compañeras, eso lo que nos muestra es que finalmente el propósito final es silenciar las voces críticas, callar, sentar un precedente para que la gente no vuelva a cuestionar, no vuelva a hablar, sentar miedo, y yo creo que eso es un grave riesgo para la democracia del país. Licenciada, le agradezco su participación en Contacto Directo.